Saludos a todos y todas, espero que se encuentren bien. Hoy nos toca analizar la clase sobre el principio de autonomía y vamos a ver dentro de esta clase varios conceptos distintos. Vamos a referirnos a la privacidad, vamos a referirnos a la intimidad, vamos a referirnos a cómo el principio de autonomía ha sido receptado de nuestra tradición constitucional. Vamos a analizar también algunas situaciones límite respecto de eso, algunas situaciones problemáticas que viene a resolver justamente esta regla, que viene a echarnos luz. Y y es una regla que tiene mucha importancia respecto a las concepciones democráticas que hemos visto antes, las concepciones sobre el autogobierno colectivo, los límites del autogobierno colectivo, los límites constitucionales del autogobierno colectivo, y que va a tener también una fuerte correlación con la noción de derechos que vamos a sostener después. Entonces, es un concepto bastante trascendental dentro de este cursado. Para comenzar, vamos a, en primer lugar, diferenciar bien o al menos explicitar bien a qué nos referimos cuando hablemos de privacidad o de intimidad, porque son conceptos que a veces se usan como si fueran sinónimos y no lo son, o al menos los utilizamos como sinónimos, y acá no nos vamos a estar refiriendo a ellos como si fueran iguales. Cuando en el desarrollo moderno ahora, por ejemplo, en las redes sociales, cada vez que entramos y ponemos nuestra información y tenemos los que se llaman contratos de privacidad o las opciones de privacidad, lo que estamos haciendo, al menos a lo que se refieren esos contratos de privacidad, es a la cantidad de información que estamos o no dispuestos a compartir con esas plataformas, redes sociales, o sea pública en Internet, que sea pública en una búsqueda online. Sin embargo, cuando hablemos acá de privacidad no nos vamos a estar refiriendo a esa información propia. Eso lo vamos a dejar para la parte de intimidad. Cuando hablamos de privacidad estamos hablando de un ámbito de decisiones y es un ámbito no espacial de decisiones. Un ámbito no espacial de decisiones respecto a nuestra propia vida. Lo más importante de hablar del principio de autonomía es que resulta un límite a la potestad de interferencia del Estado. Cuando hablamos del principio de autonomía, estamos diciendo que el Estado no tiene potestad para determinadas decisiones de las personas. No tiene justificación, o al menos esta justificación resulta problemática cuando entra en interferencia con algunas decisiones de las personas. Entonces, el principio de autonomía va a marcar un límite con la autoridad estatal. Eso es como la primera importancia en hablar del principio de autonomía. Es el límite a la autoridad estatal respecto a las decisiones que toman las personas. El principio de autonomía tiene su raíz en la concepción filosófica del liberalismo político, algo que ya hemos visto en las clases pasadas, que ha inspirado también la tradición constitucional argentina. Y uno de sus máximos exponentes es John Stuart Mill, quien propuso esta idea de que todas las personas tienen que tener la facultad de hacer las cosas que quieran respecto a su propio plan de vida, tienen que poder elegir hacer lo que quieran. Esto como límite a la interferencia estatal, o sea que el Estado no puede interferir en esas decisiones de las personas. Sin embargo, Mill plantea como que esta idea tampoco es absoluta, o sea, la idea de que cada persona puede elegir su propio plan de vida no es absoluta para nada y tiene que tener limitaciones, o sea, tiene que prever dónde el Estado puede interferir. Y la interferencia estatal está para Mill en el principio del daño. Las acciones no pueden dañar a terceros. Ahora, este principio del daño, por supuesto, requiere también algunas precisiones. Requiere que sostengamos a qué daño nos referimos, que precisemos respecto a qué daño nos referimos. Y acá se presentan algunos problemas, porque cualquier daño podría ser, o cualquier tipo de daño podría ser la justificación para que el Estado empiece a regular o para que el Estado interfiera y elimine esa capacidad de las personas para elegir lo que estaban eligiendo que causaría ese daño. Entonces, una primera precisión es cuál es el daño que tomamos como el estándar de interferencia estatal. Entre aquellos daños que no pueden computarse como justificatorio de la interferencia estatal, podemos computar algunos cuantos, o sea, al menos 4. En primer lugar, aquellos daños insignificantes comparado con la centralidad que tiene la acción para el plan de vida de la gente. O sea, que el daño no tenga la significancia o
no impida ni corte el plan de vida de la persona que lo recibe, que no sea central. Este es el primer daño que consideraríamos que no podría decirse que es justificatorio de la interferencia estatal. En segundo lugar, el daño que no se produce directamente por la acción de la gente. En este caso, es posible que en algunas situaciones existan daños, o sea, existan consecuencias de daños, pero para que sea justificada la interferencia estatal, el daño tiene que ser consecuencia directa de la acción de la gente y no una consecuencia remota o indirecta. Y esto es bastante central en algunos ejemplos que les puedo dar en este momento. Por ejemplo, la prohibición que se realiza sobre el consumo de algunas sustancias respecto a determinadas consecuencias que podrían tener en otras personas. Por ejemplo, eh, se debería prohibir consumir alcohol o consumir cigarrillos porque esto podría llevar a que otras personas imiten ese comportamiento y se causen un daño en sus vidas o causen un daño a terceros. Entonces acá existe un daño en la relación causal, pero ese daño no es producido directamente por la acción principal de la gente, sino que depende de otra acción voluntaria posterior. Lo mismo sucede, por ejemplo, respecto al caso donde se discute si debería o no prohibirse consumir determinadas sustancias, como estupefacientes, como alcohol, en razón de que posteriormente esto puede causar que esa misma persona decida cometer un delito o decida cometer un daño posterior. Como vemos, hay un daño como consecuencia de esto, pero el daño no es consecuencia directa de la acción primigenia que se quiere prohibir, sino que depende o está atada a otra acción voluntaria. Por ende, este tipo de daño no podría ser justificatorio de la interferencia estatal. En tercer lugar, tampoco podemos considerar que el daño producido gracias a la intolerancia del que se considera dañado es suficiente justificatorio para la intervención estatal. Esto es claramente el caso de aquellas personas que, por ejemplo, ante determinadas elecciones de los demás, se ven ofendidas en sí mismos por sus propias creencias. Este daño moral que podrían recibir no sería justificatorio para que el Estado intervenga y le coarte esa acción de la gente que está decidiendo sobre su propio plan de vida. Entonces, el propio plan de vida intolerante no puede ser justificatorio de una intervención estatal respecto de las acciones de terceros. Y finalmente, el daño que se produce por la propia interferencia del Estado tampoco puede ser tenido en cuenta como justificatorio de una intervención posterior del Estado. Esto se ve claramente cuando el Estado ya venía interviniendo en alguna prohibición, ya venía realizando alguna prohibición y considera que si la elimina se causaría un daño que podría no causarse si interfiere nuevamente en esa elección. Esto es, por ejemplo, el caso y esto es un caso que muestra Nino en su texto, donde sostiene que, por ejemplo, en los estados donde rige la ley seca o donde se prohíbe el consumo de determinadas sustancias, los estados argumentan que en el caso de que ellos no interfieran, se produciría un daño sobre la salud de las personas, que si continúan interfiriendo, no se produciría. Entonces, esta tampoco puede ser justificación de una interferencia estatal, justamente porque el propio Estado la está causando a esta interferencia. Entonces, el principio del daño funciona en este caso como un horizonte de exploración del principio de autonomía. Funciona como algunas ideas de limitación del principio de autonomía que sean compatibles, por supuesto, con la libertad, con la vida de una sociedad democrática y con lo que hemos visto del autogobierno colectivo. El principio de autonomía entonces viene fundado no solamente en esta regla de que cada uno puede hacer lo que quiera, sino también viene con un límite impuesto que es el propio principio del daño. Cada uno puede hacer lo que quiera hasta tanto no daña a terceros. Y este daño tiene que tener las características que hemos visto. Tiene que ser sustancial, tiene que ser causado directamente por la acción de la gente, tiene que producirse independientemente de las creencias o de la intolerancia del que lo recibe, y no tiene que ser producido por el propio Estado, por la propia interferencia estatal. Entonces, esta delimitación del principio de autonomía nos permite tener una idea del planteamiento del liberalismo.
Cuando hablamos de la interferencia estatal, también tenemos que tener en cuenta otros conceptos que en algún caso son contrapuestos a la idea de autonomía personal y en algunos casos pueden llegar a ser complementarios de la idea de autonomía personal. En esto es lo que nos referimos a la idea o a las nociones que denominamos perfeccionistas del Estado y a las otras concepciones paternalistas del Estado. Entonces, podríamos distinguir al menos tres tipos de ideas o tres tipos de nociones respecto a hasta dónde el Estado puede intervenir o cuándo el Estado puede intervenir. Una que podríamos llamar la noción del liberalismo, la noción del principio de autonomía. Otra que es fuertemente contrapuesta al principio de autonomía, que es la que llamamos las ideas perfeccionistas del Estado. Y una tercera que en determinada forma puede llegar a ser compatible con el principio de autonomía, y que le llamamos la opción paternal o las ideas paternalistas, que implican determinada interferencia del Estado en pos de las personas, aún a veces en contra de su voluntad. Vamos a analizar entonces cuáles son las diferencias entre estas tres concepciones de la interferencia estatal y los límites que marcan a la idea del principio de autonomía. Entonces, el principio de autonomía parte de una base o de una idea de la neutralidad estatal respecto a los valores morales que asume el Estado. Esta idea de neutralidad implica que el Estado no puede decidir cuáles son los valores morales según los cuales las personas deben vivir o tienen que realizar sus acciones. Entonces, el Estado tiene que ser, respecto a esto, neutral. Eso también con algunas limitaciones en las ideas. Esto es una forma bastante sencilla de describir a esta noción más liberal, porque también tiene matices. Hay matices más republicanos dentro de esta noción de neutralidad, que si bien el Estado tiene que ser neutral respecto a determinadas o a los valores morales que las personas tienen que poder elegir, hay algunos valores en los cuales no tiene que ser neutrales. Por ejemplo, la vida en sociedad. El Estado no puede ser neutral respecto a si es mejor o no es mejor vivir en sociedad, o si es mejor o no es mejor que la vida o la participación política de todos. Entonces, hay algunas nociones que pueden llegar a ser complementarias con este principio de neutralidad. Pero en sí lo importante de la neutralidad estatal es que el Estado no puede suplantar la voluntad de las personas respecto a cuál es el valor moral final que debe guiar sus vidas. Entonces, cada persona justamente es juez de su propia vida y puede elegir para sí misma un fin, un plan de vida que no sea de virtud moral, que no sea de perfección. A esta noción de liberalismo, que también tiene una raíz no solamente fuerte desde la idea del desarrollo personal, sino también desde la idea de la posibilidad, si tengo la posibilidad de elegir mi plan de vida, también tengo la posibilidad de elegir políticamente qué es lo mejor para mí. O sea, tiene una fuerte raíz democrática también el principio de autonomía. Se le contrapone otra idea que es lo que llamamos el perfeccionismo o las ideas perfeccionistas, que implican o que tienen como consecuencia que el Estado tiene que elegir y tiene que promover determinada noción de bien, determinada noción de moral, porque aquello que es bueno es independiente de lo que elijan las personas, o sea, no depende de lo que elija cada persona, sino que existen algunas verdades morales, existen algunos valores morales que son independientes de lo que elijan las personas, y por ende el Estado tiene que comprometerse con determinada idea de bien. Tiene que comprometerse con una idea de bien y por ende tiene que interferir evitando las ideas de mal. O sea, tiene que promover la virtud y tiene que evitar el vicio. ¿Esto qué implica? Que implicaron históricamente las nociones perfeccionistas, implicaron las determinadas prohibiciones a algunas libertades de las personas, como por ejemplo la prohibición de ingerir sustancias o la prohibición del divorcio o la prohibición de la homosexualidad en algunos países, sostenidos en la idea de que estos valores justamente no son los que el Estado tiene que sostener y por ende tienen que ser prohibidos, tienen que ser, porque al fin y al cabo lo que hacen es socavar a la propia comunidad, porque esos vicios lo que terminan haciendo es socavar a la propia comunidad. Entonces la noción perfeccionista va a decir que el Estado no solamente tiene que interferir respecto al espacio de interferencia intersubjetiva entre las personas, o sea, cuando las personas interactúan con otras,
y en esto el principio de autonomía marca el principio del daño, sino que también tienen que interferir para promover un estado de excelencia personal, o sea que las personas tienen que perseguir la virtud moral, tienen que perseguir la excelencia personal. En esto, por supuesto que esta noción está llena de críticas en sí. Las concepciones más avanzadas del perfeccionismo sostienen que los valores morales pueden ser descubiertos en la sociedad, que hay valores morales dominantes, pero tienen problemas en justificar. Por ejemplo, primero ya hay problemas en decir que existen o de comprobar cuáles son los valores dominantes. Y también existe el gran problema de cuál es el valor que el Estado tiene que tener o tiene que hacer valer por sobre otro, cuál sería el valor moral que el Estado tiene que hacer perseguir por sobre otro, más aún cuando estos son contrapuestos. ¿Qué pasaría si existen dos valores morales que sean fuertes en una sociedad? ¿Cuál debería ser aquel o cuál es la justificación para elegir uno de los valores que el Estado tiene que comprometerse y perseguir? Entonces, esta noción del perfeccionismo está fuertemente contrapuesta a la noción de la idea liberal del principio de autonomía y tiene esta mirada sobre el Estado. El Estado como tiene que intervenir no solamente en las relaciones entre las personas, sino también en las decisiones individuales de las personas buscan, que no buscan el bien moral ese o que no buscan la virtud. Y después tenemos otra noción que puede llegar a ser, en una versión, puede ser compatible con el liberalismo político, pero también en algunas versiones puede acercarse más al perfeccionismo, que está casi en el medio, que es el paternalismo. ¿A qué nos referimos con el paternalismo? Es aquella mirada o aquella justificación respecto a la intervención estatal que está realizada para ampliar la autonomía de las personas, o que se lleva a cabo para ampliar la autonomía de las personas. ¿Cuál sería el paternalismo que sería compatible con el principio de autonomía? Aquel, por supuesto, que tiene en cuenta la decisión final o la voluntad de las personas, porque si suplanta totalmente la voluntad de las personas, hay más problemas para encontrar su compatibilidad con el principio de autonomía. En cambio, si lo que hace es multiplicar o lograr aumentar el espacio de autonomía de las personas, sería claramente compatible y no tendríamos tantos problemas de justificar una medida paternalista de este tipo. Por ejemplo, la escolaridad obligatoria es una de las medidas paternalistas por excelencia. Los niños están obligados a ir a la escuela y se imponen sanciones sobre aquellos padres que no llevan a sus hijos o impiden que sus hijos accedan a la escolaridad primaria y secundaria. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿cuál es la razón fundante de esta obligación de la escolaridad? Porque va a depender también, al fin y al cabo, de la voluntad de los individuos para estudiar, o sea, va a depender de su voluntad en estudiar o no, o va a depender de su voluntad en avanzar o no, pero es una idea que está fundada en la posibilidad de ampliar la autonomía de esas personas, porque si acceden a conocimiento, probablemente puedan acceder a mejores decisiones respecto de su propio plan de vida. Entonces, está llamada a potenciar la autonomía de las personas. Lo mismo sucede con otras elecciones o otras intervenciones estatales. Por ejemplo, las que se da en algunos casos respecto a decisiones trascendentales que tiene que hacer la persona poniendo trabas burocráticas. Un ejemplo de esto solía ser lo que antes se daba en los procesos de divorcio respecto a aquellas personas que solicitaban voluntariamente el divorcio. El juez llamaba, después de 3 meses de esa solicitud, llamaba a una audiencia para saber si aquellas partes continuaban con la voluntad de seguir ese proceso. Entonces se ponía una traba burocrática en el medio para ampliar la autonomía de las personas teniendo en cuenta su voluntad final. O sea, se tenía en cuenta que lo que decidan iba a ser aquello sobre lo cual o que iba a contar al fin y al cabo. Y esta traba funcionaba meramente para mejorar las posibilidades de esa decisión autónoma, mejorar que haya una mejor reflexión respecto a la posibilidad de esa decisión autónoma. Entonces, los espacios en esto son muy grises y tienen que tener, para que el paternalismo que sea compatible con el principio de autonomía, tienen que tener en cuenta fundamentalmente que la interferencia tiene que ser realizada exclusivamente para ampliar la autonomía de los individuos y que esta autonomía
tiene que ser tenida en cuenta al final de la decisión, que no puede ser suplantada completamente. Cuando estamos en algunos supuestos donde se suplanta completamente la autonomía, tenemos más problemas de decir que ese paternalismo es compatible con nuestro principio de autonomía. Estas concepciones, estas distintas concepciones, han sido receptadas en nuestro ordenamiento jurídico nacional, han sido receptadas en nuestra Constitución. Y en eso el principio de autonomía está fuertemente expresado en el artículo 19 de la Constitución, que a diferencia de la Constitución norteamericana, tiene un fuerte contenido sobre la privacidad, tiene un fuerte desarrollo de esta privacidad. El artículo 19 sostiene que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esta idea liberal, fuerte, del principio de autonomía está contenida en nuestro texto constitucional. Sin embargo, la historia de o la evolución del entendimiento de ese principio de autonomía no siempre ha sido la más compatible con la idea del liberalismo político, con la idea miliana del liberalismo político que sostenía el principio de autonomía, y ha sufrido en bastantes ocasiones, y particularmente en los periodos donde el orden democrático había sido derrocado, en los periodos de golpes militares, sufrió sucesivos golpes y ataques, particularmente de posturas perfeccionistas. Esto se puede observar cuando se vea estupefaciente, cuando se ven los fallos sobre estupefacientes, se puede observar esta evolución en la historia del entendimiento del principio de autonomía contenida en la Constitución, muchas veces interpretado en la forma más incompatible con ese principio, sosteniendo que el Estado sí puede interferir en esas acciones y que la moral, y haciendo una interpretación de la moral pública y del daño que son bastante lejanas a las que mencionábamos al principio como habilitantes de la interferencia estatal. Entonces, nuestra Constitución adscribe al menos en forma, o tiene una intención fuerte de adscribir al liberalismo político y al principio de autonomía, a pesar de que tuvo bastantes vaivenes en su jurisprudencia. En esto sí existen algunos fallos bastante relevantes respecto al principio de autonomía, particularmente en aquellos puntos problemáticos que van a ser desarrollados en las otras clases que graben nuestros compañeros, donde se observa que en aquellos puntos problemáticos hubo vaivenes en la jurisprudencia respecto a cómo se interpretaba el principio de autonomía, respecto a hasta dónde llegaba la interferencia estatal, y particularmente esos problemas se dieron más que nada respecto al consumo de estupefacientes, respecto al aborto, al derecho de aborto legal, y respecto a otras decisiones como por ejemplo lo que tiene que ver con la orientación sexual de las personas. Entonces, en esos puntos hubo vaivenes de nuestra Corte que fueron, en algunos casos, perfeccionistas, sostuvieron valores perfeccionistas y que el Estado y una idea de bien y una idea de interferencia incompatible con el liberalismo, y en otros fallos sostuvieron una idea más compatible con la idea del principio de autonomía y con la elección personal de los ciudadanos. En este sentido, el análisis del principio de autonomía entonces nos permite, o al menos tiene esta relación fuerte con lo que habíamos mencionado hace un momento, que es la idea del autogobierno colectivo. Entonces vemos que el principio de autonomía funciona como un eje de articulación entre las personas, o sea, los individuos, su participación en el juego político, su participación en la comunidad política, ya que sostener el principio de autonomía es sostener que las personas son las mejores posicionadas para decidir respecto de su vida y por ende de quién los va a gobernar. Y también juega como eje respecto al resto de los derechos, porque el principio de autonomía, para yo poder elegir, requiero determinadas condiciones, y eso lo vamos a ver en la clase siguiente del principio de igualdad y en las clases siguientes sobre los derechos económicos, sociales y culturales, donde el principio de autonomía también depende de las condiciones de las personas, depende de cuánta libertad tienen las personas para elegir respecto de su plan de vida. En el resto de los videos, nuestros compañeros de cátedra van a desarrollar algunos de estos puntos problemáticos, algunos de estos ejes donde el principio de autonomía juega y donde
donde tuvimos práctica constitucional, donde tuvimos casos bastante relevantes y donde los tribunales resolvieron, para ver cómo, también cuál es la práctica deseable o cuál es la práctica a buscar respecto de fortalecer este principio de autonomía.